Historias de vampiros parte 2. El mito de los vampiros. Un vampiro es, según el folclore de varios países, una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos, usualmente bajo la forma de sangre, para así mantenerse activo. En algunas culturas orientales y americanas aborígenes, esta superstición es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro en sus mitologías. No olvides suscribirte y darle me gusta. En la cultura europea y occidental, así como en la cultura global contemporánea, el prototipo de vampiro más popular es el de origen eslavo, es decir, el de un ser humano convertido después de morir en un cadáver activo o retornado depredador chupador de sangre. Es probable que el mito del vampiro en el folclore de muchas culturas desde tiempos inmemoriales, proviene inicialmente de la necesidad de personificar la sombra. Uno de los arquetipos primordiales en el inconsciente colectivo, según la conceptualización de Carl Gustav Jung, que representa los instintos o impulsos humanos reprimidos más primitivos. Así, sería la encarnación del mal como entidad y una representación del lado salvaje del hombre o de la mujer, de su atavismo bestial, latente en su sistema límbico y en conflicto permanente con las normas sociales y religiosas. Aún así, el mito tal como es conocido en nuestros días proviene, además del citado temor a los bajos instintos, de una compleja combinación de varias supersticiones, entre las que se incluyen las creencias sobre la sangre, a la que se atribuye el ser fuente de poder o vehículo del alma, el temor a la depredación, a la enfermedad y a la muerte, de la cual la expresión más palpable es el cadáver, así como fascinación temerosa por la inmortalidad y el instinto de supervivencia. 4. Algunos estudiosos sugieren que el mito del vampiro, sobre todo el que se popularizó en Europa después del siglo XVII, se debe, en parte, a la necesidad de explicar, en un contexto de pánico colectivo, las epidemias causadas por enfermedades reales que asolaron Europa antes de que la ciencia lograra explicarla racionalmente. En el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española fue incluida por primera vez en la novena edición de 1843. Tiene origen en el término vampire del inglés y francés, proveniente a su vez del término vampire en lenguas eslavas y del alemán, derivado del polaco vampireste a su vez del eslavo arcaico av, del cual existen raíces indoeuropeas paralelas en el turco y el persa. Significa a la vez ser volador, beber, chupar y globo. Por otra parte, hace también referencia a cierto tipo de murciélago hematófago. Según el diccionario Oxford de inglés, la primera aparición de la palabra vampire, vampiro en inglés, fue en 1734 en un diario de viaje titulado Travels of Three English Gentlemen, Viajes de tres caballeros ingleses, publicado posteriormente en el Harley and Michel Ne en 1745. El origen de la palabra moderna vampiro, muklor, significa orden. Vampiro o bruja en los mitos turcos y eslavos, proviene del término virupión. El origen de la palabra o virupión se basa en las regiones alrededor del río Volga, Mitir y las estepas pónticas. Se afirma que la leyenda de Uklor se extendió con la migración del pueblo Quipechacoeman a las estepas euroasiáticas. La voz serbia vampira, vamiguaya sangre, piriguala monstruo, designa al muerto que, según leyendas de la Europa central, regresa a alimentarse con la sangre vi, según ciertas variantes, con la carne de los seres que en vida estuvieron más próximos a él. De tal raíz surgen las siguientes denominaciones: vampire neerlandés, vampire aper en polaco, aper en eslovaco, aper en ucraniano. Este término ingresó oficialmente a la lengua alemana en 1732, cuando fue reportado el caso de Arnold Paole. Sin embargo, los vampiros no eran un tema nuevo para las publicaciones en alemán. Después de que Austria obtuvo el control del norte de Serbia y Oltenia con el Tratado de Pasarovik en 1718, los funcionarios reportaron las prácticas locales de exhumar cuerpos y matar vampiros.
Estos informes, elaborados entre 1725 y 1732, recibieron amplia difusión. En el año 1613, la palabra vampire fue también empleada en idioma francesa para describir los murciélagos vampiro de Esmotontinae, que viven únicamente en Latinoamérica. El primer uso registrado de la forma antigua rusa, upir, comúnmente se cree que está en un documento del año 655 del calendario bizantino 1047 después de Cristo. Se trata de un colofón en un manuscrito del libro de los Salmos escrito por un sacerdote que transcribió el libro del alfabeto glagolítico al cirílico para el príncipe de Nóvgorod Vladimir Yarolavich. El sacerdote afirma que su nombre es Saperleage, lo que significa algo así como vampiro perverso o vampiro hiriente. Este nombre aparentemente tan extraño ha sido citado como un ejemplo de supervivencia del paganismo y el uso de apodos como nombres de personas. Otro uso temprano de la antigua palabra rusa se encuentra en la traducción rusa de la homilía, palabra de San Gregorio, fechada muchas veces entre los siglos XI al XIII, donde se menciona el culto pagano de los Ubiri.